La pregunta 6 nos hace referencia al equilibrio ácido-base, especialmente a las acidosis metabólicas. La acidosis es la situación resultante de tener un pH sérico menor de 7,35. A esta situación se puede llevar por dos vías. Puede haber acidosis por acumulación de ácido de origen respiratorio y que cursa con PCO2 mayor de 45, y puede haber acidosis de origen metabólico que cursa con bicarbonato sérico disminuido, menor de 22. Las acidosis metabólicas pueden aparecer en una variedad de afectaciones renales. Hay dos tipos de acidosis metabólicas: las acidosis metabólicas con anion gap elevado y con anion gap normal. El anion gap o brecha aniónica es lo que le falta al plasma para ser electroneutro. ¿Qué quiere decir esto? El plasma es electroneutro, no tiene una carga eléctrica global. Entonces, las cargas positivas totales del plasma son iguales a las cargas negativas. Las cargas positivas del plasma son fundamentalmente el sodio sérico. Las cargas negativas son el bicarbonato, el ion cloruro y un conjunto de ácidos orgánicos no medibles a lo que llamamos brecha aniónica o anion gap. Cuando yo tengo una situación de acidosis metabólica y por tanto con descenso del bicarbonato sérico, tengo un descenso de las cargas eléctricas negativas que debe ser compensado o con un aumento del cloruro sérico o con un aumento de los ácidos orgánicos en suero. Por tanto, hay dos tipos de acidosis metabólicas. En una de ellas, llamada acidosis metabólica con anion gap elevado, o también llamada acidosis metabólica normoclorémica, el cloro se mantiene en similar cuantía que en condiciones normales y sin embargo tengo un exceso de ácidos orgánicos. En el otro tipo de acidosis metabólica, llamada con anion gap normal o hiperclorémica, el anion gap está normal y en cambio tengo un aumento del cloro sérico. Puesto que hemos definido el anion gap como la brecha aniónica, como la diferencia entre las cargas positivas y negativas, su cálculo va a ser muy sencillo. El anion gap va a ser la diferencia entre las cargas positivas, es decir, el sodio, y las cargas negativas, es decir, el cloruro y el bicarbonato. El anion gap normal es aproximadamente 12, entre 8 y 16. Un anion gap mayor de 12 revela acidosis con anion gap elevado, revela acidosis por exceso de ácidos orgánicos, mientras que una acidosis con anion gap normal, en torno a 12, nos revela una acidosis hiperclorémica, por aumento de ácidos inorgánicos. Las acidosis con anion gap elevado pueden tener dos orígenes: o un descenso de la excreción renal de ácidos orgánicos, como ocurre en la insuficiencia renal crónica, o un aumento de ácidos orgánicos que puede tener un origen exógeno en las intoxicaciones por salicilato, por metanol, por etilenglicol, o endógeno, como ocurre en la cetoacidosis, en la acidosis láctica, en la rhabdomiólisis y otras circunstancias en las que se liberan ácidos orgánicos. Las acidosis metabólicas con anion gap normal pueden deberse o a un descenso de la excreción de ácidos inorgánicos, como ocurre por ejemplo en la acidosis tubular renal de tipo 1, o a un exceso, a una sobrecarga de ácidos inorgánicos, por ejemplo en la intoxicación por cloruro amónico. También puede haber acidosis metabólicas con anion gap normal cuando hay un exceso de pérdidas de bicarbonato, que pueden ser de origen renal, como en la acidosis tubular renal de tipo 2, o de origen digestivo, como en las diarreas o el abuso de laxantes.